a Rosalía de Castro son dos monumentos, uno en Ferrol y otro en La Coruña, ¿no? Los dos, en eso sí que tiene importancia la envolvente y no la frontalidad, porque están colocados en un sitio donde se van a ver desde todos los lados, ¿no? Para rodear. Y el de Pablo Iglesias, ese sí que tiene un componente interesante de frontalidad. Está basado en los cuadros del siglo XIX, en los que se suele, en el movimiento obrerista, hay algunos cuadros de manifestaciones donde se presenta un frente. Y eso es lo importante. Y esto, aunque es un frente que está en vértice, en V, participa de esa frontalidad. Es el grupo principal, que es Pablo Iglesias, que está definido perfectamente todos sus rasgos. Los que vienen alrededor tienen desdibujados los rasgos y luego toda en general esa manifestación son bloques de piedra, es como si saliese de la propia piedra. Muchas veces ya tocando el figurativismo con el abstracto total y vestido, bueno, con la vestimenta obrera, con el puño en alto. En su momento, es representación de su momento, y hasta el suelo, que es de adoquín, pues es una escena urbana, porque es un movimiento obrerista urbano, ¿no? Sí. Aparte de trabajar las grandes piedras, bueno, podemos hablar de reciclaje, porque la madera sobre la que se apoyan la has utilizado para crear esos fantásticos ensamblajes que penden de la pared. Pues sí, esos ensamblajes, la materia prima es la madera que se pone encima de las mesas donde se cortan los grandes bloques para no dañar la mesa y el disco. Estos entarimados terminan deshaciéndose porque el paso del disco pues deja esas huellas y terminan pues destrozándolos. Se cambian y en esos que se tiran son los que utilizo yo para estos ensamblajes, porque tienen esto un aspecto, esa rugosidad, esas líneas, esas calidades que dan, que siendo espontáneas, pues vienen muy bien para esto que es tan pensado. Sí. Y el marco es muy irónico, el marco. Pues sí, el marco es la importancia del marco. Se ha perdido durante los años la importancia del marco, que es una cosa esencial. El marco que en la época de Napoleón se cambiaron todos los marcos, se pusieron dorados, con muy buen criterio, cierran, enmarcan y dan valor al cuadro. Ha llegado a tal punto el lujo y el dinero que cuestan que no es por otra cosa por lo que han dejado de ponerse. Entonces es solo la obra, pero la obra queda un poco dispersa. Para cerrarla está el marco, y el marco, que son marcos muy importantes los que tiene esta colección, viene a ser un contraste, un guiño irónico a la pobreza de los materiales que tiene en su interior. Sí, y ante todo también pues eso de que la obra puede gustar o no gustar, pero precisamente por el marco lo que no deja es indiferente. Sí, sí. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Sí. Y aparte de todos estos monumentos analizados de corte más figurativo, después hay otra línea de Ferreiro Badía de trabajo que ya es la pura geométrica. Estructuras, bueno, como la que estamos viendo, que es medalla, que después analizamos, pero de corte absolutamente riguroso y abstracto, como por ejemplo los monumentos de Caranza o esa escultura que estuvo fantástica en Galicia, Terra Única, titulada Se vende. Sí. Bien, yo cuando era joven empecé siendo un geométrico radical. Después pasé a la pintura y luego seguí con la escultura, ya empecé en los años 70, ¿no? Pero nunca he querido dejar todas estas cosas, siempre he conservado algo de aquello que he tenido y que además que me gusta tanto. Es una parte de mí y no quiero renunciar a ella, como no voy a hacer un retrato que no sea reconocible, pero yo puedo hacer unas piezas en que siga siendo yo de otra forma. Bueno, el día de la inauguración, por cierto, muy concurrida, estaba un gran dibujante, Ciro López. Allí nos acercamos con nuestra cámara y allí recogimos las siguientes palabras. Pois Ferreiro Badía é un gran escultor, eso sen dúbida, pero eu diría que é un escultor que ten unha enorme formación artística. Cando eu o coñecín hai 25 anos,
Era un home que facía uns bustos moi clásicos, pero ao mesmo tempo moi modernos. Quero dicir que a súa formación clásica estaba moi presente, pero el daba unha visión absolutamente moderna en cada un daqueles traballos. É un home que debuxa moi ben e que podería ser, ademais, un excelente pintor, e iso nótase en todo o que fai. Eu creo que esa formación artística é unha das súas grandes virtudes, e a outra é que ten ese don que poucos artistas teñen, que é a de ser un visionario. Iso que permite que poida facer cousas tan diferentes e de tanta calidade. Hai algo que tamén merece unha reflexión, e é que Ferreiro Badía é un home que ten os anos biolóxicos que ten, pero que pola súa maneira de entender a arte e de representar o mundo que percibe a través da arte, pois é un artista moi novo. E esta mostra a que estamos asistindo hoxe nesta inauguración é unha boa prova dele. Visionario. ¿Y qué te ha parecido? Pues muy bien, habla muy bien de mí, somos muy buenos amigos. Pero eso de sobre el dibujo me recordó los tiempos de la escuela, cuando en la clase de estatua tenía un profesor que era bajito, tenía así una cabeza bastante parecida a Julio Camba, también los ojos azules, y se llamaba Félix García, dibujaba estupendamente bien. Y entonces pensaba que yo tenía más facultades de las que tenía, y no tenía más que las que tenía. Pero siempre que llegaba a clase se quitaba el sombrero, el abrigo, tal, y mirando a mi caballete, y se ponían jarras, miraba la obra, y siempre hacía lo mismo. Empezaba a dar zancadas por el tránsito entre los caballetes y decía: Ferreiro, si usted quisiera, con los brazos arriba, en alto. Y toda la clase decía al unísono: dibujaría como los propios ángeles. Y esto había llegado al final del tránsito, se daba la vuelta, hacía una especie de reverencia y decía: pero no quiere. Sí. Bueno, pero al final dibujaste mucho, porque todos estos monumentos hay que hacer mucho dibujo preparatorio. Yo en tiempos pues dibujaba 4 horas diarias, ahora sigo dibujando mucho, pero vamos, es fundamental para un escultor el dibujo. Sí, el dibujo. Estamos viendo en una escultura siempre el perfil no más que una línea, y es dibujo. Dibujo, incluso muchos rostros que has hecho, el quedarte con ese rasgo que lo define. En este caso, pues hay similitudes con el trabajo de Siro. Sí, bueno, en cuanto en un rostro empezamos a esquematizar, pues surge casi la caricatura, aunque no llegue, y en eso sí, pues hay mucho de dibujo. Grandes premios, pero ahora en otro campo, en otro género, la medallística. El premio, uno de los más importantes a nivel europeo, Tomás Francisco Prieto. Todavía después de lo que ha aportado el Renacimiento, la escultura clásica, se puede aportar muchísimo a la medalla. Tenemos un ejemplo aquí con una pieza que nos ha traído Manuel Ferreiro Badía y hablamos de ello. Pues esta pieza es una mención de honor de una bienal muy importante que hay en Lisboa, en el Seixal. Se llama algo así como la nueva medalla o medalla actual, no recuerdo cómo es la cosa, donde se pueden ver pues todos los campos que se pueden hacer en la medalla. Y a los grandes medallistas. Y a los grandes medallistas mundiales. En la FIDE de este año, que es la Federación de Internacional de Emisores de Medalla, que este año se celebra en Tampere, en Finlandia, también presento una pieza que tiene, no es cuadrada, pero tiene también una forma distinta de lo que conocemos. Más, imagínense, por eso lo digo al público, que eso van a decir, bueno, pero si esto parece una escultura, bueno, pues eso es una medalla. Imagínense que estamos acostumbrados a las medallas tradicionales con el anverso y el reverso, o sea que todavía se puede investigar en este terreno muchísimo, no está... Sí, sí, muchísimo. Lo que pasa es que en España, bueno, aparte de que esto es tener un trozo o una obra de un escultor que no se puede tener por otro precio, y esto es la base del coleccionismo que hay en Europa, extendidísimo, hasta en Portugal tiene gran atractivo la medalla en Portugal. Pues aquí en España, desde